Para esta siguiente parte, antes de finalizar, vamos a ver un poco más sobre esta librería de matemáticas simbólicas que se llama SymPy. Particularmente para diferentes aplicaciones en cálculo diferencial e integral. Voy a crear un nuevo cuaderno. Le voy a dar archivo nuevo. Este lo voy a guardar también, ya está guardado, se los comparto en el repositorio. Y vamos a analizar sobre esta librería. Básicamente vimos ahora cómo resolver ecuaciones algebraicas. Hay un sonido, vamos a hacer lo siguiente. Creo que hay interferencia con mi micrófono o algo así. Voy a apagar el micrófono y restaurar. Ok. Bueno, es que tengo un zumbido, no sé si soy yo. Ok, era un micrófono, creo. Bueno, les comentaba, esta librería sirve para matemáticas simbólicas. Ya vimos algunas funciones básicas. Vamos a ver ahora un poco más a fondo para que conozcan el panorama general de las funciones que pueden ustedes resolver. Esta es la página de internet en donde se encuentra toda la documentación. Entonces, a grandes rasgos, SymPy es una librería, como vimos, de matemáticas simbólicas. Capaz de resolver ecuaciones algebraicas, ecuaciones diferenciales, ecuaciones integrales, etcétera. Básicamente hace límites, hace desigualdades, etcétera. Y bueno, ya vimos que para importar la librería, lo ideal sería, bueno, importamos SymPy. Voy a aprovechar para mostrarles otra forma de importación. Ya vimos cómo importar la librería general. General simplemente importamos SymPy. Esto lo voy a dejar como un comentario porque no voy a correr esto. Con nombre definido por el usuario. Ok, sí está grabando. O un pseudonombre, ya vimos cómo lo podemos importar. Esto tampoco lo voy a correr, solo lo tengo aquí como nota. Importar SymPy como el pseudonombre. Se los voy a poner aquí como texto. Comando general es import SymPy con un pseudonombre, es import SymPy como SP. Pero hay otra tercera forma para importar todas las funciones directamente en esta plataforma, en la consola de Python. Podemos utilizar este comando,
de la librería SymPy, importa. Y bueno, si quieren solo importar, por ejemplo, una función, si solo quisieran solve, pueden decirle importa solo la función solve. Pero si quieren que importe todo, le usamos un comodín en los sistemas operativos Linux. Este asterisco es un comodín. Significa todas las funciones de SymPy las importas. Entonces aquí está conectando, ya conectó y ya le importó. Esto importa todas las funciones, todos los métodos de la librería. Entonces, ¿cuál es la ventaja de importarlo así? Que ya no tengo que estar refiriéndome a la librería y luego punto SymPy o punto, no sé, symbols o punto solve, sino que ya están importados en la raíz de la consola. Entonces yo ya puedo directo usar los comandos sin tenerme que referir a la librería. Entonces vamos a ver la primera parte. Y está importada toda la librería. ¿Qué puede hacer? Si ustedes van aquí a la documentación general, bueno, vamos a ir a Features primero. Características. Esto es todo lo que es capaz de hacer. El núcleo hace aritmética básica, simplificación de ecuaciones trigonométricas, polinómicas, expansión de polinomios, funciones trigonométricas, hiperbólicas, exponenciales, raíces, logarítmicas, toda la matemática básica, sustituye, etcétera. Entonces tenemos diferentes métodos para trabajar con polinomios, para trabajar cálculo diferencial e integral, para resolver ecuaciones. Ya vimos cómo resolver alguna ecuación en el ejemplo anterior. De cálculo hace límites, diferenciación, integración, series de Taylor, Maclaurin, etcétera, etcétera. Combinatoria, esto se puede aplicar en la rama de la estadística. Matemáticas discretas, matrices. Vean que realmente esta librería es muy rica en cuanto a sus funciones. También tiene funciones propias para graficar. En el área de la física, vamos a comentarlo. Puede trabajar con unidades, puede trabajar con mecánica clásica, física cuántica. Estos son modelos que tienen implementados. Realmente ya teniendo el núcleo básico de la librería, se puede trabajar con cualquier ecuación. Entonces, bueno, pueden checar ahí todas las aplicaciones. Vamos a centrarnos en las más utilizadas del área de ingeniería, que, bueno, particularmente es cálculo, como límites, etcétera. Ok, entonces vamos a ir a la siguiente parte. Me fui a la documentación, voy a regresar a sympy.org y aquí en Features, cálculo, ok, aquí abrí, esta es una, okay, digamos que es una terminal online de SymPy. También corre código Python igual que acá que Google Colab. Entonces, bueno, para cálculo, vamos a ver, por ejemplo, límites. Vamos a ver derivadas. Es muy rápido. Integración. Lo voy a hacer más formal. Límites, integración, derivación.
etc. Entonces lo primero que tenemos que saber para cálculo diferencial e integral es cómo definir funciones. Ya lo vimos. Variables independientes y funciones. El método, voy a sustituir por método symbols. Por ejemplo, yo quiero definir variables independientes. Vamos a definir, por ejemplo, x como una variable simbólica. Aquí, como yo ya importé todas las funciones de SymPy, ya no necesito referirme a sp.symbols, por ejemplo. Entonces yo puedo definir variables independientes. X es variable independiente. Otra variable independiente también la podría definir aquí. Por ejemplo, y. Y con esto le estoy diciendo al programa que x y y son variables independientes. Entonces, por ejemplo, x y y son variables independientes, x, y. Ahora, para definir funciones, esto es muy sencillo porque directamente utilizar la expresión en términos de las variables independientes. Yo puedo decirle, no sé, supongamos x y y son variables independientes, le voy a llamar g y h a funciones. Esto ya es una función, por ejemplo, g. Hay dos formas, pero vamos a hacerla más sencilla. Por ejemplo, como yo ya importé todas las funciones de SymPy, yo ya tengo la función coseno. SymPy tiene sus propias funciones algebraicas, por ejemplo, coseno de x. Y yo puedo decir que h, por ejemplo, sea, no sé, el exponencial de x por y. H puede ser una función de dos variables, g una función de una sola variable. Ya lo hizo, pero no le dije que muestre g y muestre h. Entonces estas son mis funciones. G es igual a coseno de x, h es igual a y por e a la 3x. Entonces de esa manera podemos definir funciones algebraicas y ya teniendo esas funciones yo puedo realizar cualquier tipo de operación sobre estas mismas. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer límites. ¿Cómo hacemos límites? No es necesario tener definida la función así como variable. Puedo hacer el límite. Creo que es limit. Aquí están los parámetros de una expresión, los símbolos, o sea, cuál es la variable independiente, el valor al cual tiende la variable independiente, puede ser infinito o menos infinito. Infinito se pone con una doble O, etc. Por ejemplo, aquí ellos obtienen el límite de la función seno de x entre x cuando x tiende a 0.
obtienen el límite de la función 1 entre x cuando x tiende a 0. También puedo definir cuál es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha o a 0 por la izquierda. Entonces aquí tienen ustedes el tutorial. Por ejemplo, podemos tomar un ejemplo o podemos tomar nuestras funciones. Por ejemplo, el límite de coseno de x. En lugar de coseno de x, yo le llamé función g. Cuando x tiende a cualquier valor, ¿no? 34. Esto nos debe dar el resultado. Bueno, es el coseno de 34. Estamos utilizando matemáticas simbólicas, no nos va a devolver números, pero si queremos el número, bueno, lo podríamos calcular con la librería matemática, por ejemplo. Podríamos hacer otros límites, por ejemplo. Básicamente, como ya tenemos definido x y y, ahí ya podemos escribir cualquier cosa. Una identidad, creo, el límite de seno de x entre x cuando x tiende a 0 es... me está diciendo que hay un operador que no reconoce. Es que no le puse seno de x. Es 1, esto es una identidad. El límite de seno de x entre x es 1. Entonces, bueno, esa es la forma de resolver límites. A grandes rasgos. Aquí era texto. La sintaxis es límite de la expresión o función, coma, variable independiente, coma, el valor al cual tiende esa variable. Este es forma 1. Pero yo también puedo hacerlo cuando dir, cuando tiende a la derecha. Límite por la derecha. Y aquí se le pone right, creo. Si no se acuerdan, yo siempre uso la expresión. Siempre que abren y cierran les debe de mostrar la ayuda. Es esta es la ayuda. Estoy buscando cuando tiende por la izquierda o por la derecha. Esto es por la izquierda. Esto debe ser por la... No estoy seguro que sea esto. Pero uno es por la izquierda, otro es por la derecha. Okay. Dirección. Más, por ejemplo. Si tiende a la derecha, si tiende por la izquierda debería ser menos.
Y ese sería el procedimiento. Si quieren definir, por ejemplo, que esto sea una ecuación, le podrían llamar, por ejemplo, ecuación 1 y definirla acá. Ecuación 1 es igual a, y ya la pueden mostrar como seno de x entre x. Esto si quieren que se muestre así, por ejemplo. Ecuación. Ecuación 1 no está definida, esto debe ser 1. Y aquí se despliega esto igual a 1. Si ponen aquí display, creo que les va a desplegar el 1 nada más. Sí. Pues lo dejamos así. Para ecuaciones diferenciación propiamente derivadas, la sintaxis es muy intuitiva también. Básicamente es diff, diferenciar, la expresión o la función, coma, la variable independiente, esto es una forma. Por ejemplo, bueno, si quieren definir otra función, puedo llamar ecuación 2, digamos 3 por x al cuadrado más 4 por x más 2. Vamos a mostrar la ecuación 2. Esa es la ecuación. Entonces, si queremos derivarla, hay dos formas. Una es diff de esa ecuación 2, coma, aquí nos dice la función, las variables independientes o simbólicas y los argumentos. Entonces, por ejemplo, la variable independiente es x. Si yo lo hago, me la debe demostrar ahí. 6x más 4. La derivada de esto es 3 por 2, 6, x a la 2 menos 1. Sí, lo hizo bien. Esa es la forma 1, que es una diferencial directa. La forma 2 es, me parece que pueden evaluarlo en un valor numérico. Si le dan otro argumento. Si hacen esto mismo, por ejemplo, que derive con respecto a x, pero que sustituya a x por 10. 6 por 10 más 4. No, esto no es. Creo que este es el orden de la derivada. Si vuelve a derivar, ahorita checamos los argumentos. Sí, esta es primera derivada, segunda derivada, me da 6, es cierto, le pedí la derivada de orden 10. Entonces lo voy a corregir acá. En un momento vemos cómo obtener el valor numérico, pero esto sería n. Esto es para la derivada
de orden n. Entonces en realidad aquí le estoy pidiendo la segunda derivada. De la ecuación. Entonces deriva una vez, vuelve a derivar eso y nos da 6. Si quieren ver más información, aquí en simpy.org podemos encontrar las opciones. Voy a buscar cálculo con simpy. Esto es lo que buscaba. Este es el tutorial general de cálculo con simpy. Se los voy a dejar también aquí en el repositorio. Y a grandes rasgos, por ejemplo, aquí estamos definiendo símbolos o variables simbólicas. Otra forma de definir todas las variables simbólicas en un solo comando es, por ejemplo, x, y, z igual a symbols, entre comillas y aquí separado por espacios. Esto sería lo mismo que definirlas de manera independiente. Aquí ellos utilizan este comando que es para imprimir, también en forma de función, pero a mí me parece mejor directo display. A ellos se los acomoda de manera diferente porque está diseñado para una línea de comandos. Entonces, por ejemplo, aquí derivaron x cuarta con respecto a x. Si le ponen coma x hace otra derivada, coma x hace otra derivada, que es equivalente a lo que estábamos analizando. Dice, también podemos tomar derivadas con respecto a varias variables de una sola vez. Bueno, aquí están obteniendo la derivada parcial de orden 7 respecto a x, 2 veces derivando respecto a y cuadrada, 4 veces derivando respecto a z cuarta. Bueno, realmente estas derivadas no son muy comunes en ingeniería, solo tenemos orden 2 a lo mucho, orden 3, etcétera. Voy a pasar a las integrales. Esto es muy similar, pero el comando es integrate. Entonces aquí, integrales, tenemos la sintaxis general. Como forma 1 vamos a ver integrales indefinidas. Y la sintaxis a grandes rasgos es la función integrar, integrate, la expresión o la función, coma la variable independiente, coma, nada más. Entonces, por ejemplo, sea la función, voy a llamar ecuación 3, esta no existe. Sea la función, por ejemplo, no sé, x al cubo más 4 por x cuadrada. Ecuación 3. Esta, si la quieren integrar, el comando es integrate. Ecuación 3, x. Si lo integran respecto a x, les debe de dar la integral. La integral de x cúbica es x cuarta entre 4. La integral de 4x cuadrada es 4x cúbica entre 3. Esa es la forma 1.
La forma 2 son definidas. Entonces el comando es integrate, expresión, coma, variable independiente, valor A, valor B. Se los puedo poner aquí con látex. Sería integral desde A hasta B. Aquí pongo la A como subíndice de la integral, la B como superíndice, y eso reconoce que es el límite inferior y el límite superior. La expresión debería ser f de x o cualquiera de x. Esa es la forma 2. La forma 1 es indefinida, es decir, sin límites. Estas son las dos formas. Indefinida o definida. Las demás también las pueden poner como ecuación aquí. Por ejemplo, la diferencial era directo de f de x entre dx. Y esta sería la diferencial n. Existe también una forma de escribir las diferenciales en látex. Esto, ok, es entre llaves. Podemos poner entre llaves esto. Y se supone que esto. Ok. Bueno, me lo siguió poniendo igual. Ya después le corrijo. La derivada de orden n es igual pero aquí a la n y acá también. Entonces eso para integrales definidas. Para indefinidas hay que agregar los límites. Para definidas más bien. Forma 2. Esto sería lo que definimos como forma 1. La forma 2 es exactamente igual pero indefinidas. Entonces ya tenemos ahí la función definida como ecuación 3, que es esta de acá. Yo le voy a decir integra respecto a x, pero en el rango desde 0 hasta, no sé, hasta 10. O de 1 a 10 si no quieren que se elimine el segundo término. Ok. Los límites deben ser una tupla. Es decir, encerrados entre paréntesis. Sí.
Todo esto entre paréntesis para que reconozca que esto es la expresión y de esta tupla el primer valor es la variable independiente, el segundo valor es el límite a, el límite inferior, el tercer valor es el límite superior. Entonces acá es una tupla. Es decir, entre paréntesis todo esto. Y la variable independiente debe ser simbólica. Entonces, a grandes rasgos, esta es la forma en la que podemos utilizar SymPy para cálculo diferencial e integral. También yo puedo utilizar variables simbólicas en estos límites. Si yo integro esa misma, pero en lugar de utilizar números, yo utilizo variables simbólicas. Recuerden que definí x y y, me parece, como variables independientes. Estas dos. Entonces yo podría aquí definir un límite, por ejemplo, desde 1 hasta y. ¿Qué sería eso? Digamos que estoy integrando la ecuación 3. Lo voy a escribir aquí, es la integral desde 1. Aquí me faltó la barra invertida. Hasta y. Hasta y de la expresión que tengo allá. La expresión debe ser esta misma. Yo ya acá la tengo descrita, la voy a copiar y la voy a pegar. De eso, ok, aquí es x al cuadrado y aquí era x al cubo. Eso por dx. Si abren y cierran llaves, esto es lo que estaría resolviendo acá arriba. Entonces, sustituye y con el límite superior, 1 con el límite inferior. Y esta es la ecuación ya simplificada. La operación de abajo. Esta de aquí. Entonces así ya podemos ver integrales indefinidas, integrales definidas. Esto es a grandes rasgos cálculo diferencial e integral. Si gustan, la siguiente sesión vemos ya más a fondo ecuaciones diferenciales y ecuaciones numéricas. También hay en el repositorio, este de aquí, hice un pequeño tutorial sobre cómo resolver ecuaciones diferenciales. Aquí lo tengo. Este lo hice para mis alumnos. Que bueno, esto lo revisamos a fondo la siguiente sesión. La sesión de hoy quería cubrir más que nada cálculo diferencial e integral, vectores, matrices, un poco de graficación de datos. Seleccioné ejercicios que conjuntaran la mayoría para que pudiéramos ir aplicando estas librerías en algunos problemas de ingeniería. Entonces, esto también se los comparto. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? Hasta el momento no, doctor. Todo bien. Ahora no. Gracias. Ok.
Muy bien. Bueno, aplicaciones de esto directas en el área de la estadística, por ejemplo. El doctor Martínez 5, que está aquí conectado. Bueno, él me impartió la materia de estadística, por ejemplo, en la escuela. Y bueno, me enseñó algunas aplicaciones en la rama de la estadística, por ejemplo, y de la probabilidad. Básicamente probabilidad y estadística. La función de probabilidad es precisamente una integral. Que es la integral de 0 a 1 de una función de probabilidad por diferencial x. Entonces, muchas aplicaciones incluyen esa integral, que es la integral desde 0 hasta 1 de una función de probabilidad, voy a llamar p de x, por diferencial x. Y bueno, de aquí surgen distribuciones de probabilidad, etcétera, con las cuales ustedes pueden, bueno, lo pueden implementar en Python, por ejemplo. Tenemos distribuciones de distintos tipos, normales, distribuciones binomiales, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la función de probabilidad. La probabilidad de un evento es precisamente una integral definida, desde un límite inferior a hasta un límite superior de una función de x, que sería esta, por la diferencial x. También puede trabajar esta librería con variables discretas, variables continuas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, les muestro lo básico. Ya con la documentación ustedes podrían investigar un poco más. Realmente el tiempo para este curso es un poco limitado, pero les dejo las herramientas generales y ya dependiendo de las aplicaciones que ustedes quieran considerar, se puede investigar. Hay muchas cosas que se pueden implementar también. Ahí, bueno, van a tener mi contacto, o les puedo dejar mi correo, mi número o mi contacto de redes sociales. En caso de que sigan trabajando con esta plataforma, bueno, me pueden contactar para preguntar lo que les pueda ayudar. Entonces, bueno, ya está por terminar el tiempo. Ya nada más vamos a tomar el resto de la sesión para las dudas que tengan, para continuar el siguiente martes. ¿Alguna otra cosa les quedó de duda? No, doctor, todo claro para mí. Ok. Todo bien. Muy bien. Bueno, la siguiente sesión vamos a ver un poco sobre cómo resolver ecuaciones diferenciales. Si quieren revisarlo antes de la sesión, pueden ir aquí al repositorio en la carpeta 2 que dice uso de librerías. Aquí hay varios ejemplos. Aquí está la de ecuaciones diferenciales, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí lo pueden ver ya con más calma. Me parece que tengo un video de esta parte. Aquí, por ejemplo, bueno, ya por el tiempo solo les muestro. Aquí se definieron algunas ecuaciones diferenciales y algunos ejemplos de condiciones frontera. Esto, si lo quieren adelantar, les voy a compartir un enlace
Tengo un blog donde voy reuniendo algunas herramientas digitales. Este blog se llama Básicos de Ciencia e Ingeniería. Tengo aquí varias aplicaciones. Esta es la que buscaba. Cómo resolver ecuaciones diferenciales en Python. Entonces, bueno, ahí está tengo un video, me parece. Y el código. Ahí se los voy a dejar en el chat. Por si lo quieren revisar o tienen alguna duda respecto a la implementación. Muy bien. Entonces, si no tienen más dudas o comentarios, vamos a finalizar aquí la sesión y continuamos el siguiente martes. Ya la siguiente semana terminamos. Les voy a subir el bloque de actividades 2, que es similar a lo que estuvimos resolviendo para la semana 1, pero ahora aplicando lo que vimos esta semana. Funciones definidas por el usuario. Vimos diccionarios, listas y tuplas, y hoy vimos algunas librerías. Entonces, bueno, gracias por atender la sesión y sería todo de mi parte. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, Manuel. Hasta luego. Gracias. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Buenas tardes.